Buenas tardes, hermanos. Pues una vez más me permite el Señor ser el instrumento para traerles la palabra. Y el tema del mensaje que envía Dios hoy a su iglesia es la confianza en Dios en todo momento. No hay coincidencias, hay propósitos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por permitirme ser el instrumento. Es un honor servirte. Te pido en el nombre de Jesús que este maná que envías sea alimento de vida para cada uno de tus hijos y de tus hijas. Que sea esperanza, que sea libertad y que sea sustento. En el nombre de Jesús lo pedimos, lo declaramos, para la honra y gloria tuya, Padre. Amén y amén. La confianza es algo tan indispensable para poder ser cristianos. Vamos a ver lo que dice en el diccionario, cómo la interpretan confianza, y dice seguridad, pero tiene peso las palabras que voy a mencionar: esperanza, fe, credulidad, tranquilidad, creencia y ánimo. Toda esa mezcolancia de palabras, cada una respalda lo que es confianza. La voy a repetir: seguridad, esperanza, fe, credulidad, tranquilidad, creencia y ánimo. Se oye bonito, se menciona muy rápido, en segundos, no menos de un minuto, pero no es fácil llenar cada una de ellas, sobre todo en los tiempos de dolor, en los tiempos de prueba. Pero veamos qué dice o qué significa confianza en la Biblia. Y confianza en la Biblia, su significado es la seguridad y fe que se tienen en Dios. Eso no lo dice el diccionario de la Real Academia. La Biblia dice seguridad y fe que se tiene en Dios y en sus promesas, incluso sobre toda situación difícil. Amén. Podrían decir, bueno, pues sinónimos, pero realmente aquí en confianza, en lo que dice la Biblia es, nuestra confianza está primeramente en Dios, a través de su palabra, porque su palabra nos trae vigor, promesas, tranquilidad, respuestas. Eso es lo que podemos ver en la confianza. Un cristiano que no confía, obviamente no tiene fe y obviamente no puede avanzar, porque caminar en este mundo desde que nacemos tenemos tribulaciones. Muchos decimos, yo lo decía, por lo menos yo lo decía, ya quiero ser adulto para ser libre y hacer lo que yo quiera. Hoy a mis 25 años digo, ya quisiera tener 3 años otra vez, para nada más estar esperando lo que me van a dar. Pero no lo comprendemos hasta que pasamos por esas situaciones. Créamelo. Yo a mis hijas siempre decía, disfruten su infancia, porque dura muy poco y ya no vuelve. Tardamos más tiempo en cuando ya estamos grandes que cuando somos infantes. Y cuando estamos infantes, pues realmente como que no valoramos mucho. Pero ya de adultos debemos aprender, porque quiero decirles, hay gente que no valora aún siendo adulta, porque no hay madurez. Pero retomemos en esta parte de la confianza. Vemos la diferencia. Nuestra confianza está puesta en Dios, porque a través de su palabra tenemos promesas y tenemos esperanza. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a leer un versículo, Jeremías capítulo 17, 7. Jeremías 17, 7. En la Biblia tenemos más de 56 versículos que hablan de esperanza. En otras versiones son aproximadamente 42, pero en la de Reina Valera son 56 versículos. Jeremías 17, 17 dice, bendito el varón que confía en ¿quién? En Jehová, y cuya confianza es de Jehová. Sencillo. Aquí nos dicen, nuestra confianza es en Dios, para Dios y con Dios. No hay más.
Porque si nosotros vemos confianza en el diccionario de la Real Academia, bueno, la confianza es porque tengo un buen físico, porque soy joven, porque soy fuerte, porque tengo preparación, porque tengo contactos, porque tengo dinero, porque me siento muy afortunado, porque la realidad es que yo no paso situaciones, soy muy listo. En eso basamos la confianza en el mundo, en lo que tengo, en lo que obtengo, en los contactos. Y toda mi confianza se basa en que yo puedo enfrentar cualquier situación porque tengo los medios, tengo los contactos, tengo el poder. Si todos los políticos a nivel mundial supieran que la autoridad máxima es Dios y que ya tienen su recompensa, estarían preocupados. Estarían muy preocupados. Pero nosotros que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que ya sabemos ese pequeño detalle, no debemos preocuparnos, debemos ocuparnos para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. A diferencia de la palabra confianza en la Biblia es que no importando la circunstancia que yo esté pasando, la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, la pérdida económica de algo, el recibir un diagnóstico malo, incluso a veces no es un diagnóstico malo, es un diagnóstico que se vuelve sentencia. Mi confianza tiene que estar en Dios. Yo a esa situación le entrego ese dolor, porque se traslada a dolor. Lo entrego a Dios y dejo que Él obre. Y yo tengo que demostrarle a Dios que confío en Él. No debo de atemorizarme. No debo de atemorizarme porque el ser humano nace y sabe que va a morir. ¿Cuándo? Lo sabe Dios nada más. No es que haya aparecido una pandemia o una guerra, no. Dios sabe cuándo va a ser. Cuando Dios decide tomar nuestra vida, que no es nuestra, es de Él. Gloria a Dios. No sé si me expliquen esa parte. Estamos viendo que si nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra esperanza está puesta en Dios, es más fácil caminar el trayecto de esta vida. Porque la vida, fíjense nada más la parte de la vida, es impredecible. Es algo que no sabemos. Hoy estamos aquí, miren, hola hermano, qué gusto verlo. Y nos vamos a preparar con el favor de Dios para el próximo domingo porque vamos a celebrar. Y nos vamos a preparar físicamente y emocionalmente para el sábado venir a limpiar este lugar para decirle al Señor, Señor, este lugar que es tuyo, es un lugar de oración, es para honrarte a ti, va a estar limpio para ti. Esos son nuestros anhelos, esos son nuestros deseos. Pero ¿cuáles serán los de Dios? ¿Cuántos podremos llegar? ¿Cuántos no llegaríamos? No lo sabemos. La vida es impredecible, o sea, no puedes saber lo que tiene. Y no es la vida, son los planes de Dios. Yo la verdad me sonrío cuando dicen, ya tengo listo mi viaje para dentro de un año, dentro de 2 años, 3 años. Primero Dios. No, es que ya lo tengo listo. Me río. Y yo creo que Dios ha de reír porque dice, oye, yo tengo otros planes para ti. La verdad que yo no escuché que me incluyeras. Ese es otro punto. Que aprendamos a incluir a Dios en todos nuestros planes, en nuestros proyectos. Porque a veces solamente incluimos a Dios cuando tengo una necesidad. A ver, Dios, no que eres Dios poderoso, no que soy tu hijo. A ver, quiero ver tu poder. ¿Se recuerdan aquellos 2 ejemplos cuando nuestro Señor Jesucristo estaba crucificado? Uno dijo, me arrepiento y acuérdate de mí. Y el otro, ¿qué decía? A ver, si eres tan bueno, a ver si tienes tus contactos allá arriba, que nos bajemos los 3 de la cruz. Ese es un pensamiento mediocre que yo espero que ninguno de nosotros lo tengamos. La mediocridad no debe existir en un hijo de Dios, porque Dios es tan grande, no se puede medir. Si lo quieren ver los cristianos que todavía se mueven por lo material, te quiero decir que tu Padre es el dueño del oro y la plata. Que tu Padre es el que te da el trabajo, no es tú por tus capacidades. Esas capacidades te las dio Dios. Ese trabajo te lo dio Dios. Esa remuneración, ese aumento, esa nueva posición, te la da Dios. Sé agradecido con Dios.
Sé fiel, sé leal con Dios. Yo quiero decirles, mis hermanos, que en medio de la circunstancia, en medio del dolor, en medio de la desesperanza, de la preocupación, tú tienes un refugio poderoso, que son los brazos de Dios. Hoy Dios te dice, acércate a mí, no importa lo que estés pasando, yo estoy por encima de todo. La vida nos da a veces unos reveses. He sabido y he vivido. Hoy tengo una buena noticia, estoy contento, y anoche recibo una noticia que me destruye. Lo he pasado, y creo que muchos las hemos pasado. Hemos estado en procesos de oración, esperando un milagro. Al final, no es lo que esperábamos. Pero que Dios nos dé sabiduría para ver que en medio de esa circunstancia y de esa resolución, de esa decisión de Dios, hubo un milagro. La mano de Dios tuvo el control siempre. Así tenemos que pensar. Así tenemos que vernos nosotros ante los que no conocen a Dios, para que ellos aspiren a tener lo que nosotros tenemos. Porque aún muchos que dicen conocer a Dios, no lo conocen. Recuerden que el mismo Job dijo, de oídas te conocía, Señor. De oídas. Por eso Dios nos dice que seamos hacedores de ¿qué? De su palabra, no solamente oidores. Amén. La vida es dolorosa, es difícil, es de esfuerzo día a día. Aún en las mejores circunstancias hay que seguir esforzándose. Aún en el mejor momento hay que estar alerta y cuidándose para que no seamos desbancados en ese momento. El mejor jugador de fútbol, al que le paguen más millones, un día ya está en la banca. El mejor boxeador, que nadie lo podía resistir ni 1, 2, 3 rounds, en algún momento está en la banca. El mejor cantante, un tema, los que conocieron o les gustaba José José, sus excesos, su falta de conocimiento en Dios, ¿cómo terminó ese hombre? Después de tener todo, de sentirse que tenía todo. No tuvo a Dios en su corazón y ese fue su fin. Y para los que nos resistimos o para los que negamos que es necesario tener a Dios en mi corazón, porque eso genera una confianza en mi corazón, en mi vida, en mi proceder, en mi pensamiento, estaría mal. Dios por sobre todas las cosas. Hoy los cantos, hoy las palabras, hoy el testimonio vino a confirmar que Dios quiere decirles, confíen en mí, esperen en mí, confíen en mí. ¿Qué sucede cuando pasamos por unas circunstancias y somos conocedores de la palabra, le creemos a Dios, somos leales, fieles a Dios, pero de repente llega una situación que nos destroza? Y creo que muchos hemos pasado por esas cosas. Algo que no esperábamos y de repente apareció. Hace casi un año lo experimentamos aquí en la congregación. Nadie esperaba una situación así con nuestro pastor. Nadie. Era algo que no se podía uno imaginar. Y mucho menos el desenlace. Pero vimos la gloria de Dios, el poder, la misericordia de Dios, porque nuestro pastor no sufrió dolor alguno. El enemigo fue vencido, aún en todas las pruebas. Y hoy mantiene unida a su iglesia. Hoy está restaurando el corazón de cada uno de nosotros, de su familia principalmente, de diferentes formas, porque son diferentes corazones. No es que Dios no pueda con todos, es que Dios sabe qué le va a dar a cada uno. En proporción, en momento, en todo. Él tiene el control. Pero esa es la vida. Esa es la vida. Veníamos de festejar las celebraciones navideñas, ¿no? Decembrinas. Y teníamos proyectos ese día de hacer un festejo como el que vamos a hacer primeramente Dios dentro de 7 días. Pero Dios tenía otro propósito. Y a través de eso no es que Dios sea malo o Dios nos esté castigando. Dios nos está enseñando en todo momento que debemos de estar tomados de su mano, confiando en Él, esperando en Él, para que no nos sorprenda cuando llega el día malo. Y todos los días hay que decir, Señor, gracias por la vida, gracias por este día,
líbranos del mal y líbranos del día malo. Y al anochecer, ¿qué decimos? Gracias, Señor, fuiste bueno. No hubo sobresalto alguno, porque nunca sabemos. Viendo esta situación, Dios las permite, porque es válido, a que hagamos estas preguntas. Preguntas que nos hacemos cuando estamos pasando por una situación difícil. ¿Cómo puedo confiar en que Dios es bueno? ¿Cómo? Si acabo de perder a mi padre, a mi hijo, a mi madre, mi esposo, esposa, mi hermano, ¿cómo puedo confiar que Dios es bueno? Otra pregunta que nos hacemos es, ¿cómo confiar en Él cuando no entiendo lo que está sucediendo o por qué a mí? No lo entiendo, ¿por qué voy a confiar en Él? Hay varias preguntas, pero esas dos son frecuentes. Y quien no las haya hecho en tiempos de prueba, gloria a Dios. Pero normalmente sí cuestionamos esa parte. Sí decimos, ¿por qué, Señor? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué a mí? Me está doliendo. No lo comprendo. Es más, no creo que sea justo. Pero ¿qué dice Dios? Soy soberano y en medio de estas circunstancias quiero que confíes. Quiero que confíes porque más adelante te voy a utilizar. Y así es como debe ser. Tenemos ejemplos en la Biblia. Abraham, teniendo toda la comodidad, Dios le dijo, muévete. ¿Y qué hizo él? Se movió. Se movió. Tenemos a Moisés, que ya estaba en la comodidad, ya casado, y dice, pues aquí, ¿qué problema tengo? Y Dios se le apareció y dijo, muévete, ahora vas a enfrentar ese pasado. Y sabemos la historia de Moisés. Sabemos qué pasó con Josué. A él le tocó meter al pueblo a esa tierra prometida cuando todos eran temerosos. Pero él, ¿qué tuvo? Moisés, ¿qué tuvo? Josué, ¿qué tuvo en ese momento cuando todos vieron a los gigantes y vieron el punto de dificultad? ¿Qué tuvo Josué? Confianza. Él dijo, si ya nos trajo hasta aquí, Él nos los va a entregar. Eso es confianza. Que en medio de la adversidad, en medio de lo que estoy viendo, en medio de lo que estoy pasando, mi confianza es plena y digo, el Señor me va a dar la victoria. Pero no me da la victoria, el Señor sigue siendo el Señor. Y así tenemos que verlo. Humanamente, en lo natural, el hijo le pide al padre una bicicleta. Si le da la bicicleta es porque es el padre, ¿no? Pero si no le quiere dar la bicicleta, ¿deja de ser el padre? Pues continúa nuestro Señor, que Él es soberano absoluto. Llegar a tener esa intimidad con Dios y esa confianza no es porque te está yendo bien, porque muchos confundimos. Es que a mí me va bien, pues cómo no, yo confío en Dios, mira, a ojos cerrados. Mira, yo me quedo callado. Dios es bueno, es porque te está yendo bien. Pero pararte y decir, Dios es bueno, en medio de este dolor, sea la situación que sea, pero hay un dolor, eso realmente es confianza. Y eso es victoria. Y eso es intimidad con Dios. Y eso te da crecimiento. Estemos preparados, llenos de confianza para el día malo, para el día de prueba. Tenemos que aprender a confiar en la fiabilidad y en la palabra y el poder de Dios, en su fuerza, en su capacidad, en su misericordia. Tenemos que aprender que Él tiene un propósito para con nosotros. Nosotros tenemos planes, proyectos. Algunos se van a concretar, se van a alcanzar, se van a desarrollar, otros no. Pero Dios no es malo y Dios no ha perdido el control. Tenemos nosotros que aprender que la capacidad de Dios está por encima de la de nosotros y que los caminos de Él son diferentes a los nuestros y la palabra nos los dice. Mis caminos no son los tuyos, mis pensamientos no son los tuyos. Entonces, si ya lo leímos, debemos entender que no hay no es paralelo mi camino, la forma en que yo camino como camina Dios.
pero a pesar de eso caminamos tomados de la mano de Él. Porque al final, los que estamos dispuestos a que se cumpla la voluntad de Dios en mi vida, en la de mi familia, ya tenemos victoria. Amén. Dios no puede mentir. Ese es un hecho. Dios siempre cumple sus promesas. Y Dios es fiel a quien le honra. Eso es la naturaleza de Dios. Eso no va a cambiar. Eso no se va a modificar porque Él es fiel. Tenemos que ver nosotros características de la confianza para entender en qué punto estoy yo. Si yo sé que Dios no va a fallar a su palabra, si yo sé que Dios hasta el último momento va a cumplir y sé que Dios va a estar conmigo, porque Él lo dice que va a estar hasta el último momento conmigo, nosotros debemos de cumplir con algunas características de la confianza. La confianza debe ser activa siempre. No puede haber una confianza pasiva. ¿A qué me refiero pasiva? Sí, yo confío en Dios, no hay problema, mira. Somos brothers, o sea, no hay problema. Pero cuando viene ese aire fuerte, esa ola, ¿qué pasó? ¿Dónde está Dios? Característica de la confianza debe ser siempre activa, no es pasiva. Mi confianza está las 24 horas, los 365 días del año, cada minuto, cada segundo. Pero estoy pasando por una prueba dolorosa, mi confianza sigue activa. Yo sé que Él puede evitarla, yo sé que Él puede solucionar. Pero si no lo hace, yo sigo confiando en Él. Y quiero averiguar, quiero entender qué me quiere mostrar, qué me quiere enseñar, a qué nivel me quiere llevar. 2, Dios en sus promesas, incluso en toda situación difícil, las va a cumplir. Siempre. Se basa en la fe que tengas en Dios. Esa es otra característica de la confianza. Se basa en la fe que tengas en Dios. Porque como dije, pudiera parecer repetitivo, pero no hay que ir sacando el contexto de cada texto. Yo digo que confío en Dios. ¿Pero por qué confías en Dios? Pues porque Dios es fiel y es poderoso. ¿Porque es fiel y es poderoso? Yo confío en Dios porque Él es dueño de mí. Él puede hacer de mí lo que quiera. Por eso confío en Dios. Porque aunque Él no cumpliera algo que yo pensé que era para mí, Él sigue siendo mi Dios. Se debe confiar en las promesas de Dios y ojo ahí, y no en las ideas del mundo. Hoy la misma iglesia, incluso la cristiana, y qué vergüenza, están modificando, están adecuando, están manipulando la palabra. Congregaciones que son guiadas por 2 hombres, porque están casados, o por 2 mujeres, porque están casadas. Congregaciones que apoyan el aborto. Congregaciones que apoyan el adulterio y van en contra del diseño original. Se debe confiar en las promesas de Dios y no en las ideas del mundo. Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Pero de la misma forma, de la misma manera, tenemos que entender que Dios se va a comportar igual. Él no va a cambiar. En la Biblia está desde el Génesis, que fue la creación, y viene la sentencia final, Apocalipsis. Y todo se va a cumplir. Es que estamos en los años 20. No importa, es más, quizás cuando llegue el final ya no hay autos, son naves. De todos modos se va a cumplir como es el Apocalipsis en este mundo. Pero la confianza que tengamos nosotros en Dios nos va a permitir enfrentar aún esa situación. Quiero separar en este momento que la confianza, tener confianza en Dios no nos libra de circunstancias. Tener confianza en Dios nos fortalece para enfrentar esas circunstancias. Basado en 4 características, hay más, pero pienso que son las principales. Tener una fe, una confianza activa, se basa en la fe que Dios nos da, en la fe que tenemos de Él. Se debe confiar en las promesas de Dios y no en las ideas del mundo. Y Dios cumple sus promesas, incluso en las circunstancias. Esas características conlleva
a tener beneficios de la confianza que tengamos con Dios. Número 1, nos prepara para enfrentar las malas circunstancias. Y nos prepara de una manera que estemos con valor, que estemos firmes, que estemos nosotros diciendo, me duele, Señor, pero tú eres bueno. Repito, nos prepara para enfrentar las malas circunstancias. Segundo, confiamos que en medio de la prueba no estaremos solos. Los que somos fieles con Dios nunca nos va a abandonar. Es más, su palabra dice que al justo no lo va a dejar caído para siempre. Si nosotros vemos que dice que al justo no lo va a dejar caído para siempre, nos está anticipando que por justos que seamos, algún día vamos a caer, algún día vamos a tener unas circunstancias, algún día vamos a pasar por una prueba, pero Él dice que no nos va a dejar caídos para siempre. Amén. Él estará con nosotros en todo momento. 3, nos da esperanza de que los propósitos de Dios son buenos. ¿Para quién? Aquí dice que para los que confiamos en Él. No es para todos. No va a ser para todos. La esperanza que tenemos de sus promesas, de su propósito, con la confianza que decimos, hágase tu voluntad, Señor, porque sé que tu voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Pero me está doliendo. Hágase tu voluntad. Pero es que no la comprendo. Hágase tu voluntad. Porque sabemos que para los que confiamos, y solamente a los que confiamos, se van a llevar a cabo. Somos los herederos de todas esas promesas, porque las conocemos. Eso es como cuando alguien muere y deja un testamento. Si yo no sé de ese testamento, ¿voy a gozar del beneficio? No. Solamente cuando me notifican, eres heredero, es cuando puedo buscar esa herencia, gozar de esa herencia. Y Dios a través de sus promesas ya nos dijo que somos herederos de cada una de sus promesas. ¿Qué hay que hacer? Confiar. Confiar siempre en Él. Confiar es obedecer voluntariamente desde el principio, aún sin saber cuál será su respuesta. Repito, estamos hablando de la confianza en Dios, pero también saqué la parte de la palabra confiar. Y confiar es obedecer voluntariamente desde el principio, aún sin saber cuál será su respuesta. ¿Se dan cuenta que es difícil? O sea, tengo que obedecer voluntariamente, pero yo no sé qué hay al final. Pero tengo que obedecer voluntariamente. Eso es confiar. Señor, yo no sé qué tengas para mí en este día. No sé qué tengas para mí en este mes. No sé qué tengas para mí en este año. Pero yo confío que serán cosas buenas. Y las declaro. Es más, las arrebato cosas buenas. Pero dice Dios, pero si por ahí tengo 2, 3 sorpresas, Señor, yo confío en ti. Mi confianza está puesta en ti. No importa lo que vaya a hacer, yo sé que tú me vas a preparar, yo sé que tú me vas a fortalecer y sobre todo, cuando Él dice que no vamos a estar solos, muchos dicen, es que yo no veo a Dios aquí. Dios no nos deja solo porque nos rodea de toda esta hermandad, para que no estemos solos en el día de la angustia, en el día de la prueba. Es tan reconfortante que en medio de esa situación llegue alguien y te ponga la mano en su hombro y te diga, aquí estamos contigo. Que llegue con un pastelito, que llegue con algún alimento, que llegue con alguna ofrenda, que esté pendiente, ¿cómo vas? Se te ofrece algo, aquí estoy. De esa manera, Dios está cumpliendo con su palabra. No estarás solo, estaré contigo. Porque a través de esas acciones, Dios está con nosotros. Y Dios está probando también nuestro corazón. Porque está listo para responder cuando hicimos las preguntas, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué eso me está doliendo? No te entiendo. Dios está preparando ese corazón para empezar a responder cada uno de los cuestionamientos que le vamos a hacer.
¿O hay alguien aquí que cuando hay prueba no ha cuestionado a Dios? Levante su mano llena de dedos, decía un supervisor. ¿Hay alguien que no haya cuestionado a Dios? Gloria a Dios por la honestidad. Todos hemos caído en eso. Porque duele, porque somos carne. Yo siempre les he comentado y lo platico con mi familia. Jesús nos dijo que en nuestra naturaleza era válido llorar. Jesús lloró por Lázaro, su amigo. Jesús dijo, no me permitas pasar por esta copa, si es posible, no pase. Pero ¿qué dijo al final? Hágase tu voluntad. Así. Es más, Jesús estando crucificado dijo, me abandonaste. Hubo un momento en que se sintió abandonado. Pero al final, ¿qué dijo Jesús? Hecho. Se cumplió. Hasta la última profecía se cumplió. Dios nos ama tanto y Dios es fiel a su palabra que Él no dijo, Ricardo Pérez va a ser crucificado para que sea salvo el mundo. El hermano Antonio, el hermano Beto, Gustavo, la hermana May, la hermana Martín, no. Dios dijo, yo me volveré carne y yo iré a sufrir todo lo que tengo que pasar por cada uno de ustedes, por cada uno de los que lo recibimos, lo creemos y caminamos tomados de su mano. Dios lo hizo así. Dios no es injusto para que en algún momento cuando cuestionemos evitemos, ¿por qué eres injusto, Señor? He escuchado, gente que dice, ¿por qué, Señor? Si eres dueño del oro y la plata. Tengo 20 años jugando el melate y no me has dado nada. Lo he escuchado. ¿Por qué, Señor? Me das esta mujer si yo soy tan bueno. Pero 15 años atrás su pastor le dijo, no te cases con ella, no conoce de la palabra, estás en yugo desigual. Y ahora está reclamándole al Señor. O reclamando por el marido. ¿Por qué, Señor, si yo, además de que soy guapa, sé cocinar? Y mira los moretones que traigo. Y mira por dónde anda. Y le reclamamos a Dios cuando todo decía, ese cuate es mujeriego, es ojo alegre, es muy agresivo, ten cuidado. No, el Señor lo va a cambiar. Quitémonos esas películas, hermanos. Dios nos permite ver lo que tenemos enfrente, pero a veces vamos como esas aves que van volando directo a la red o los peces. Dios nos da señales. Lleva a tu hijo a que lo vea un médico, yo creo que hay problemas. Mi hijo está bien, es más, ni me vuelvas a hablar. 4 o 5 años. Ay, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Pues te estuve diciendo a través de hermanos que llevaras a tu hijo. Te estuve diciendo que no hicieras esto. El hermano, el amigo que es, hombre, que metió los 5, ni que nada, yo manejo y mira, ni que me alcance. Un día choca, pierde una pierna, queda paralítico, o en la cárcel porque mató a alguien. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me haces esto? Y yo creo que el Señor es tan respetuoso que no dice nada. Porque nosotros como padres que te lo dije. Él no. En su misericordia Él no nos viene a reclamar ni a acusar. Pero sí Satanás ahí va a venir. Se te estuvo diciendo y no aprendiste, te lo mereces. Porque eso viene Satanás, a acusarnos. Dios es bueno, hermanos. Confiemos en Dios en todo momento. Les voy a compartir otro versículo, Proverbios 3:26. Seguimos hablando de la confianza en Dios. El que confía en Dios ya tiene su galardón. A pesar de las circunstancias que vaya a pasar, haya pasado o esté pasando. Amén. Proverbios 3:26, dice la palabra, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Él te va a librar, Él te va a cuidar, Él te va a guardar. ¿Pero por qué? Porque mi confianza está en Él. El que no confía en Él, pues, ¿cómo va a pedir? Tenemos otro, 2 de Corintios, capítulo 3 y versículo 4. Dice la palabra, y tal confianza tenemos mediante Cristo
para con Dios. Tal es mi confianza en Jesús, que murió por mí, que me ama y que sigue abogando por mí con nuestro Padre Celestial. Yo confío plenamente en Él. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién la tenemos, hermanos? En Dios. No en el compadre, no en el hermano, no en el jefe del trabajo, no en mi contacto. La tenemos en Él, que es Dios. Que si pedimos, y ojo ahí, porque muchos se nos hace fácil, todo lo que pidas en el nombre del Hijo se va a hacer. Ojo aquí. Que si pedimos alguna cosa, ¿conforme a qué? Su voluntad, Él nos oye y Él hará. Yo pido esto, y es la voluntad de Dios, lo voy a recibir. No es la voluntad de Dios, ya cámbiale a tu petición. No sigas perdiendo el tiempo, hermano. Vamos a un versículo más. Salmo 56, 3. Algo tan pequeño, esta frase tan pequeña. En el día que temo, yo en ti confío. Amén. Pues es algo tan pequeño, pero tan poderoso. En el día que tengo miedo, el día que tengo preocupación, en el día que tengo dolor, en el día que me siento perdido, abandonado, en el día que digo, ya no sé hacia dónde ir, me levanto y digo, en ti confío, Dios, porque Él es nuestra esperanza, Él es nuestro socorro, Él es nuestra respuesta, Él es la solución a cada uno de los problemas que tengamos, con la respuesta que Él vaya a dar, no con la que yo espere. Porque siempre estamos diciendo que si nos responde a lo que esperamos, es un milagro. Hermanos, aprendamos a ver el milagro verdadero aún en la respuesta que no es la que esperamos. Cuando aprendamos a ver ese milagro, empezaremos a confiar en Dios y empezaremos a tener esa intimidad con Dios. Dejemos de ser niños, como dijo Pablo. Dejemos de seguir tomando ese yogur, esa papilla. Avancemos al alimento sólido. Dejemos de culpar a Dios por nuestras toma de decisiones. Dejemos de culpar a Dios porque no está la respuesta que yo esperaba. Dejemos de culpar a Dios porque no me ha dado lo que pienso que necesito. Dejemos de culparlo. Dios nos va a dar lo que necesitamos y muchas veces lo que merecemos. Y lo que merecemos a veces Dios como que dice, no lo voy a dar porque no vas a aguantar. No vas a aguantar. Recuerden, Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero cuando Dios sentencia, cuidado. No tentemos la ira de Dios. No lo provoquemos. Él es poderoso. Él es soberano. El enemigo se siente que puede con él. Él ya está sentenciado. El enemigo ya tiene su sentencia. Ya tiene sus vacaciones finales en esa playa, en ese lago de fuego y azufre. Ahí se va a estar. Pero no se quiere ir solo, hermanos. Se quiere llevar a todos los que pueda, como hizo en el primer arrastre, ¿no? En las primeras contrataciones. Se llevó la tercera parte. ¿Y que Dios dejó de ser Dios? Contrario, los utilizó. Dios es soberano, está en el trono. Y si nosotros confiamos, si nosotros aprendemos a confiar, veremos la gloria de Dios, aún en medio de las peores circunstancias. Perdiste a tu padre, no eres el único, otros lo perdieron. Perdiste a tu esposo, a tu esposa, no eres el único, todos han pasado por una situación así. Perdiste el trabajo, no seas cobarde, busca otro trabajo. Dios tiene el control y Dios va a ser tu provisión y Dios va a ser tu sustento y Dios te va a fortalecer si tú confías en el Señor. Voy a terminar con este versículo, Proverbios 3, del 5 a 7. Y dice la palabra, con esto termino, hermanos, y mi mayor anhelo es que cuando salgas de aquí, salgas
entendiendo lo que es confianza en Dios. Que salgas tomado de su mano y digas, aunque el viento esté fuerte, no me va a arrebatar de ti. Amén. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en qué, en tu propia prudencia. Como dijimos, la diferencia entre confianza en el diccionario y confianza en Dios. Mi confianza es en Dios, no en lo que yo pueda hacer. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. 7. Ese, por favor, entiendan, el único que es sabio es Dios. El que está por encima de nosotros es Dios. Y Dios nos da la oportunidad de decir, quien quiera sabiduría, pídala. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Creo que Dios es muy claro hoy, hermanos. Confía en Dios. Que sea tu prioridad. Que te apartes del mal. Si algo estás haciendo mal todavía, deja de hacerlo. En este momento deja de hacerlo. Es que si yo no le pego al viático, no completo el gasto. Deja de pegarle al viático, Dios proveerá. Y va este tema. Muchos no dan el diezmo completo porque no completan para el gas o no completan para el pasaje. Pues van a seguir sin completar para el gas y el pasaje porque le estás robando en los diezmos a Dios. El día que digas, mira Señor, aquí está mi diezmo, cumplo. Y esto que me queda, que para mí es poquito, tú ayúdame a administrarlo. Y Él lo va a multiplicar. Y deja de estar padeciendo, y deja de estarle robando a Dios, y deja de creer que eres más sabio que Él. Confía en Dios, y Él hará. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en este día, porque renovaste tus misericordias una vez más, porque preparaste el corazón y la mente de cada uno de mis hermanos, de aquellos que estén conectados contigo, de aquellos que tengan intimidad contigo, de aquellos que te teman, para que reciban este maná y los alimente y los ayude a crecer. Que no importando por las circunstancias que estemos pasando, que hayamos pasado o que vayamos a pasar, nos vamos a sentir fortalecidos porque confiamos en ti, porque tú eres fiel a tu palabra, porque tú nunca nos abandonas y porque tú cumples todas tus promesas. En nombre de Jesús bendigo a cada uno de mis hermanos y declaro una semana llena de paz, llena de tu presencia, llena de victoria. Para honra y gloria tuya, Padre. Amén y amén. Gracias, hermanos.